Cuentos que cuentan es una herramienta para desarrollar los aprendizajes desde el placer, ¿no? Desde la emoción que nos produce una historia, pero igual habían dudas, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes se preguntaban, pero ¿no será que las historias son muy largas? ¿Será que los niños van a poder seguir la historia? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? En fin, habían muchas preguntas que tal vez han ido surgiendo, algunas dudas. Y bueno, hoy en esta sesión vamos a compartir y socializar algunas experiencias, ¿no? Usando cuentos que cuentan. Yo estoy de verdad muy feliz porque yo digo, bueno, nosotros como Nara ponemos así, ¿no? Una semilla y lo hermoso es que cada una de ustedes, con todo la mochila de recursos que tiene, pues hace crecer esa semilla y cada uno pues también va poniendo su propio sello y bueno, se van generando muchas cosas más, ¿no? Mucho más de lo que uno ha podido compartir en el curso. Entonces, bueno, hoy va a ser un poco para socializar, ¿no? ¿Qué han podido hacer con cuentos que cuentan? ¿Qué han podido ver? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Entonces, yo he pedido a 3 de sus compañeras que, digamos, me han estado compartiendo un poco sus experiencias para que esta noche nos puedan contar un poco cómo lo hicieron y qué es lo que van observando, ¿ya? Y digamos, vamos a tener un tiempo para escucharlas y también después tener un tiempo para hacer preguntas, comentarios. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar por alguien que este año decidió dar el paso, ¿no? En todo lo que es la lectura por placer. Es una persona que nos viene acompañando desde el año pasado, ¿no? En todos los cursos que abríamos, ella estaba presente, siempre escuchando, siempre atenta, pero este año decidió, digamos, ya poner en práctica, ¿no? Como que tuvo un tiempo para poder procesar esto, interiorizar, entenderlo, ¿no? Hacerlo suyo. Y pues este año dio el paso. Este año está con niños de 3 años. Y lo bonito es que empezó también contagiando esto a sus compañeras de las otras aulas de 3 años, ¿no? Ella es Karina Valdera. Cuéntanos, queremos que nos compartas un poquito. Yo sé que has venido trabajando todo el tema de lectura por placer, ¿no? Usando varias estrategias, pero me gustaría que hoy nos compartan un poquito su experiencia usando alguno de estos cuentos, ¿no? Con niños de 3 años. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es lo que vas observando? Nos gustaría escucharte. Bienvenida. Profesora Vanette, buenas noches. Buenas noches con todas las profesoras. Una alegría esa noche un poco compartir la experiencia que conjuntamente, como usted lo mencionaba, hemos ido complementándonos, ¿no? Con las profesoras de que este año he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y más que trabajar, de unir ideas, ¿no? Y el deseo de que esta educación parta y se desarrolle de manera diferente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos con edades de 3 años, pero al mismo tiempo compartimos con los niños de 2 añitos, ¿no? Del aula de cuna, y pues nos ha permitido a través de estos cuentos un poco empoderarnos primero nosotros como docentes para que al mismo tiempo podamos contagiar este deseo deseo personal como docentes a los padres de familia, ¿no? Y desde la lectura, ¿no? Desde la lectura, desde el querer manifestar una lectura diferente,
si bien es cierto, nosotros como docentes sí usamos los cuentos como estrategias en nuestros trabajos presenciales. Ahora quisimos un poco conquistar el corazón del padre de familia, pero tuvimos que prepararnos, ¿no? Como docentes, aprendiendo a leer diferente, que llegue al corazón de cada papá y especialmente de los niños, ¿no? Entonces, la preparación fue ardua, un poco asimilando aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo ciertas bondades del cuento, ¿no? Los cuentos que cuentan llegaron a nosotros primero a través de los cursos, pero también a los padres de familia, porque tuvimos esa gran oportunidad, se nos dio esa gran oportunidad de que los papás optaran también por adquirir estos cuentos, ¿no? Y a partir de ello motivándolos, comentándole la experiencia de el por qué leer ahora que se hace necesario que los chicos desde edades tempranas puedan aprender a tener ese contacto con la lectura y aún más con la experiencia cercana de los papás, ¿no? Compartimos esas experiencias con Nelly y con Fanny, de la importancia de la voz, de cómo leerles, y de que no solamente nosotros los docentes, sino que nosotros como docentes empoderados o empoderadas pudiéramos transmitirle eso a los papás contagiables, ¿no? Entonces, no ha sido al 100% porque son niños pequeños, y hicimos un análisis de la práctica de la lectura en los hogares, que descubrimos pues que algunos papás tenían o recordaron que de muy niños, algunos sí habían tenido esa experiencia de lectura, pero otros no, pero considero que el trabajo diario, la concientización diaria, ha permitido que los papás digan sí, ¿no? Sí se ha logrado, no al 100%, pero sí se viene en el proceso logrando. Y justamente un poco compartiendo esta experiencia, nosotros como aulas no solamente contamos con niños regulares, hay niños inclusivos, y justo hoy por la tarde yo compartía la experiencia con una abuelita de una de mis niñas, y que con la certeza de escuchar el año pasado de que los niños con autismo, lograr que ellos puedan desarrollar su lenguaje, hoy me sorprendí por la tarde y verdaderamente sí escuchaba a esta niña que no tenía un lenguaje bastante reducido, incluso el contacto visual, el contacto con una persona que, bueno, no nos conocíamos directamente con los niños por ser un tiempo de virtualidad. Entonces, ahora escucharla me ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Y recurría yo a qué estrategias o qué es lo que logró ser el detonante para que la niña empiece ya a hablar palabras no exactamente bien pronunciadas, pero sí entendibles, ¿no? Y bueno, empezamos en el mes de junio, y justo con la abuelita decíamos hoy día, miren, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y se ha logrado que a través de el contacto con las familias y los adultos, con nosotros como adultos, podamos conquistar el decir que sí es posible, ¿no? Ella decía, la abuelita, ojalá sea posible eso, ¿no? Pero en el transcurrir hemos empezado con cuentos muy cortitos, pero especialmente cuando ya hemos ido avanzando y hemos solamente saboreado el cuento de ¿Dónde está Salchicha? Y a través de este cuento, tras no solamente leerlo 15 días, sino durante un mes, insistir en esta lectura y convertir la lectura en una pequeña unidad de aprendizaje, unida con canciones, incluso cambiamos la letra de una canción, hacíamos nuestras pistas musicales y nosotros cantábamos, y creo que todo eso contagiaba no solamente el escuchar el cuento, sino que también íbamos desarrollando actividades musicales, actividades gráficos, plásticas, y también motivar a los mamás, a los papás, a que puedan ellos
sentir, ¿no? Sensibilizarse a través del cuento para que transmitan, porque nos hablan directamente el cuento de que tiene que haber un orden en casa, que el niño debe contagiarse de este quehacer, ¿no? Involucrarse de un ambiente en armonía, ¿no? Y el primer ambiente, su cuarto, sus juguetes, y a través de ello, de las actividades hogareñas, y que él también sea independiente o autónomo en su quehacer. Ese cuento llegó mucho al trabajo de un poco ayudar al niño, ¿no? A que pueda sentirse seguro de ordenar su ambiente. Y se hizo tan bonito porque cuando estábamos conversando con los padres de familia recogiendo información, nos decían eso, ¿no? Que habían utilizado las palabras del cuento, ¿no? Esa palabrita mágica del cuento que dice eh, el aire, el aire violento vino y desordenó todos estos aires violentos. Entonces los chicos a veces al escuchar el cuento les ha permitido también involucrar esas palabras en su cotidianidad, ¿no? Entonces sí realmente sentimos que han ayudado este primer cuento. Los chicos, hay niños, por ejemplo, en mi aula, hay niños que todavía cumplen 4 años el próximo año, pero en la gran mayoría sí ya están cumpliendo 4 añitos, pero que no les ha sido de repente tedioso el escuchar un cuento largo, ¿no? Sino que sí ha gustado del encuentro con la mamá. En la mayoría han sido las mamás que han tomado esta iniciativa. No digo que los padres no, han sido pocos los papás que han tenido ese contacto con su niño, pero sí la voz de la mamá, la cercanía de la mamá, y de repente nosotros también en los encuentros que teníamos y hacíamos de nuestros encuentros un cierre con el cuento, ha permitido que el niño guste de la lectura y del placer de leer, ¿no? Y en realidad los papás o las mamás nos mandan, profesora, ya todos los días quiere que le cuente el cuentito. Y por una parte, cuando firmamos un compromiso en el mes de junio, donde los padres de familia recibieron el kit de cuentos, ahí estaba el kit del cuento de cuentos que cuentan, y la mamá dice, todos los días ya quieren que cuente el cuento, ¿no? Entonces, algunos papás dijeron, vamos a contar 3 veces a la semana, porque ese fue el compromiso de hacerlo 3 veces a la semana. Pero ahora ya no, los chicos piden que se les cuente, ¿no? Y a veces los tiempos, ¿no? Justo las mamás hoy día también me conversaban, ¿no? Ya hemos dedicado específicamente las noches para hacer esta práctica de la lectura, ¿no? Y que sea esta lectura una lectura que nazca, ¿no? Del corazón del papá también, que sea el encuentro con su niño por las noches, y que pueda no solamente desarrollar el pensamiento del niño y la actividad matemática de los cuentos que cuenta, sino que también sea involucre su comportamiento del niño, ¿no? Entonces, sí nos sentimos bastante alegres, ¿no? Por lo que se va logrando, que considero que todavía es un proceso, pero que al mismo tiempo alienta el trabajo, ¿no? Y sí, en esta tarde que he tenido eso, le vuelvo a comentar, esa alegría de ver a esta niña, cómo es que se ha logrado un poco que sea más fluido su lenguaje, a mí me ha sorprendido. Entonces yo le decía, ya ve, sí se iba a poder. Y si lo seguimos, me dice la señora, dice que ella quiere que le cuente el cuentito echada y que la abrace a la nietecita, ¿no? Entonces yo le decía, sí, es que eso buscan los niños en ese tiempo, el que su mamá y su papá estén cerca de ellos, y que al escuchar la voz activen, ¿no? Todas sus vivencias en el día, active su pensamiento, ¿no? Entonces, considero yo que sí, siguen ayudando, se seguirá ayudando en esta práctica de esta lectura de los cuentos que cuentan, ¿no? Eso es lo que le podría comentar. Gracias, Karina. Qué bonito el que hayas podido seguir toda una ruta, ¿no? Toda una ruta, digamos, donde
no es solamente trabajar un cuento, sino que el cuento forme parte de la rutina de la familia, ¿no? Y el poder usar ya esta historia de dónde está Salchicha para crear una unidad, ¿no? Y que te hayas podido tomar un mes, un mes leyendo el mismo cuento. Y claro, y también escuchar cómo luego de seguir todo un proceso, pues tú vas viendo resultados, ¿no? Vas viendo resultados y eso es emocionante y eso es bonito, ¿no? Entonces, si nos pudieras detallar un poquito cómo fue tu unidad, cómo lo trabajaron, más o menos nos has dado ideas, pero si nos puedes contar un poquito más de esa unidad que se generó a partir de este cuento. Sí, a ver, siempre las unidades las proponíamos en la semana que damos con los padres de familia y nosotros como docentes también, de que no íbamos a mandar todos los días actividades, sino de esas 3 actividades que podríamos proponerle, que ellos tomen la que vean necesaria para sus niños, ¿no? Por ejemplo, de las actividades que sugeríamos, ¿no? El primer día, por ejemplo, era presentar el cuento, usted un poco nos orientó también con respecto a ello, ¿no? Presentar un juguete favorito de su niño, del niño, y eso lo hicimos como una primera reunión en un encuentro con todos los niños, ¿no? Luego hicimos juego con mis amigos presentando mi juguete favorito. Luego hicimos una canción para Salchicha. Luego propusimos buscar cada juguete en su casita, ¿no? Denominamos a una actividad como quien llevamos al niño a que pueda ir ordenando, teniendo un orden en su sector de juegos. Pero todo eso también unido con las actividades domésticas, ¿no? O actividades cotidianas. Luego propusimos a los papás, a las mamás, para que también ellas puedan sorprender a sus niños elaborando un pequeño perrito, ¿no? Que tenga que ver con el personaje principal. Incluso mandamos algunas ideas de cómo elaborarlo. Nosotros también hemos hecho nuestros perritos salchichas. Te lo voy a traer un ratito. Nosotros también tuvimos que empoderarnos y empezar a hacer nuestros perritos, ¿no? Y esto nos ha servido para poder incluso contar el cuento a los niños, ¿no? Y que ellos, mamá, yo también voy a hacer mi perrito salchicha, y no solamente nosotros las docentes, ¿no? También motivamos, a nosotros nos acompaña una auxiliar, bueno, son 2 auxiliares, pero una más con nosotros, ¿no? Y que me decía, Karina, a ver, léeme el cuento, yo te doy el audio a ti y tú lees. Y ella me decía, Karina, ya me estoy preparando, escúchame, ¿no? Entonces, ¿cómo voy con el cuento? A ver, me parece, ponle un poquito acá, recuerda la palabra, hay que entonarla un poquito más acá. Ya, volví a repetir ella, y como que también ella se emocionó, y ella hizo su perrito salchicha. Cuando teníamos los encuentros, salíamos yo con mi perrito y ella también con el perrito salchicha, ¿no? Entonces, a los papás motivamos para que también ellos puedan hacer ese personaje, ¿no? Y pues las mamás se han puesto también a hacer con los materiales que tenían en casa. Hemos creído conveniente también, ya con esta persona como auxiliar que nos acompaña, ya salir al encuentro de los niños, ¿no? Entonces, cuando hemos visitado, nos hemos dado en este tiempo de vacaciones, entre comillas, para los niños de descanso, hemos ido a sus casas de todos los niños, y pues ahí nos han dicho los niños emocionados, porque primera vez que nos veían, nos sacaban el perro salchicha, que cantemos la canción de Salchicha. Entonces eso es emocionante, ¿no? Y profesora, ya tenemos que encontrarnos los papás con los niños, y eso es lo que estamos ahora queriendo realizar. Y resulta un poco satisfactorio saber que más que uno que lo cuente, es su mamá que se ha tomado el tiempo, o el papá que se ha tomado el momento de lectura con su niño, ¿no? Entonces, esas actividades que le decía, ¿no? Bueno, también elaborar su perrito de salchicha. A ver, también hicimos, los niños nos comentaban que les gusta a ellos cocinar, como le hemos orientado para que entren a la cocina con mamá en las actividades hogareñas. Muy importante es que ellos sepan
poner la mesa, pero que sea algo natural, que sea, como lo vivimos el año pasado, algo que nos digan teóricamente, sino que sea natural, ¿no? Y que sea parte de su aprendizaje. Y siempre teníamos al papá diciéndole, el hogar es el mejor ambiente de aprendizaje. Nosotros, si nos fuéramos a trabajar, mejor nos fuéramos a sus hogares de cada uno para ayudarles, orientarles con ciertas cositas que el niño aprende de manera natural sin decirle teóricamente lo que tengan que hacer. Entonces elaboramos también momentos de encuentros con ellos, con sus papás, realizando pequeñas le denominamos, a un rito le denominamos salchicha también llega a la cocina, le pusimos, ¿no? Y hicimos a un perrito con un platanito, ¿no? Y que ellos decoraran con su huesito, y también les dimos esa propuesta, ¿no? Cómo hacer, se preparen un pequeño, como un mini chef, ¿no? Preparen sus perritos salchicha y usen sus frutas, ¿no? Cuántas frutas usaron, y eso también sirvió, y a los niños les gusta, mientras ellos están haciendo, les gusta estar allí con las mamás compartiendo, ¿no? Y pues a cada acción siempre le enviamos a los padres de familia ¿sabías que a través de la cocina? O no, vamos haciendo, siempre mandamos mensajes de concientización, y que después de cada cosa que hacían le decíamos, recuerden leer su cuento. Siempre, ¿no? Entonces eso también motivaba a las familias. A ver, permítanme. Sí, esas acciones, esas actividades, y que después la hemos compartido en el grupo colegiado, y las maestras incluso decían, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué te dicen los papás, no? Y los papás en realidad están un poco conscientes de ese trabajo que ha servido, que ellos se den cuenta que, si bien es cierto, no todos los días vamos a estar en la computadora, o como el año pasado estuvimos muy agotados en pensar que estar todo el día, ¿no? Ocupados en estar con el niño en el WhatsApp, en la computadora. Ahora se han dado cuenta que si hay una rutina, ¿no? Si hay ese tiempo para cada cosa en casa, va a llegar un momento que nos vamos a sentar para desarrollar algunas acciones, o durante el quehacer hogareño, los niños van aprendiendo, ¿no? Entonces, eso más o menos, no sé si Perfecto, creo sí, que nos ayuda un poquito a poder tener, ¿no? Más claro cómo ha sido desarrollando, y de verdad, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso escucharte con esa emoción, ¿no? Que está ahí muy presente, y ver, ¿no? Ver cómo has podido ir dando forma, ¿no? Y van surgiendo ideas, y cómo Salchicha, digamos, termina siendo ese personaje que conecta con los niños, y después incluso lo podemos llevar a la cocina, y en fin, podemos hacer tantas cosas, y los niños van a seguir emocionados y motivados, ¿no? Con las actividades que van surgiendo con este personaje. Gracias, Karina, por compartirnos tu experiencia. Vamos a dar pase ahora a otra maestra más, y al final hacemos las preguntas para ellas, ¿ya? Otra maestra que también este año, digamos, no fue una unidad, sino fue surgiendo como un proyecto, y trabajó con Choco Chocolate, es Karina Figueroa, que está aquí en sala también. Karina Figueroa. Si nos cuentas un poquito, ahí está. Buenas noches a todas. Buenas noches, Vanetti. Buenas noches, Karina. Qué gusto. Gracias por este encuentro y por esta oportunidad. Bien, bueno, para Choco Chocolate fue una primera experiencia en cuanto al planteamiento de un proyecto. Yo venía trabajando la propuesta de Nara de lectura por placer como taller, ¿no? Entonces leía el cuento, pero de manera de taller. Entonces, en uno de los cursos con Vanetti, me dice, ya, anímate, lánzate a elaborar un proyecto. Ya puedes hacer tu proyecto. Entonces, bueno, siempre
viendo las sugerencias de Vanetti y revisando el curso. Entonces, elaboré un proyecto, ¿no? Programé, lo planifiqué con diferentes actividades que pudieran integrar las principales áreas, ¿no? Y también buscar actividades que fueran atractivas para los niños. Bueno, desde ya el cuento era muy atractivo para los niños. Una de las cosas que a mí me ha causado mucha sorpresa es cómo los niños se entusiasman y se motivan durante la lectura de un cuento que es largo. Yo he estado trabajando la estrategia de Nara, de cuentos que cuentan a través de la plataforma Zoom. Entonces, si bien es cierto, no es fácil conseguir toda la atención de los niños, como escuché a Karina, ¿no? Que al 100% no se puede tener en todas las familias el mismo orden, la misma atención y concentración, pero sí puedo decir que un 80% de los niños, yo tengo 32 niños, ¿no? De los cuales sí puedo decir que la mayoría ha seguido, ha conectado muy lindo con la historia de Choco Chocolate. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que como no trabajamos con preguntas, hubo un momento que estuve explorando y para ellos era como un paseo, ¿no? Estoy comparando, ¿no? Como un paseo en otra lectura y las preguntas resultan muy sencillas para con respecto a esta estrategia, cuando les he preguntado, ¿y qué parte te gustó? Y los niños van comentando, cada uno comenta diferentes momentos de la historia, cómo sorprende ver que lo que de repente, de manera personal, como maestra o como adulta, me puede haber llamado la atención, a ellos les llama la atención otras cosas, ¿no? En Choco Chocolate, habían niños que, por ejemplo, les llamó la atención cómo el zorro se relamía y quiso probar el chocolate a escondidas. A otros les gustó, a la mayoría les gustó cuando vieron a todos los amigos, a todos los invitados sentados a la mesa que había armado la señora Ardilla. Hubieron niños que también les llamó la atención y les gustó la parte donde repartieron el pastel, ¿no? Cómo ellos captan detalles, ¿no? Detalles que son singulares para cada uno y que no necesariamente responden a lo que a nosotros nos puede haber llamado la atención. También les gustaba la voz del venado, ¿no? Porque al momento de narrarles el cuento, también, bueno, yo había practicado las voces para poder hacer y les gustó también la voz del venado. Otra forma, o sea, dentro del proyecto también me gustó mucho la motivación que causó la historia para poder trabajar la parte de comunicación y ciencia, investigar un poquito acerca de los animales, pero de manera así muy natural, no profundizar tanto, ¿no? Sino que conocieran cómo serían los animales de la historia si los encontráramos en un bosque. Entonces, vi que los niños podían comparar lo que era un zorro con un lobo. Ya identificaban lo que era un zorro y un lobo. O sea, esto no me había pasado en otro momento, no había tenido oportunidad de comparar, sino que surgió del comentario de un niño. También, como tengo niños de 5 años también, ¿no? 5 y ya algunos con 6 años, he trabajado la lectura del nombre de cada personaje, ¿no? El zorro, el venado. Entonces, cuando les presentaba, ¿qué creen que dice allí? Ellos ya, por sus hipótesis, lo decían, pero en otro momento les decía, a ver, vamos a jugar a adivinar qué personaje será este. Y les mostraba el cartel
sin ningún dibujo, y ellos podían identificar, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, conocen la palabra salchicha, venado, osa, oso les puse, oso y luego osa, ¿no? Zorro, lobo, y mira, hoy día hemos trabajado una palabra que ahorita no me acuerdo, tenía como salchicha, porque son carteles que además en diferentes circunstancias se los vuelvo a presentar, ¿no? Entonces, según los tengo a la mano, esos carteles léxicos, y muy interesante, porque el aprendizaje se da de manera espontánea, a los niños se les ve tranquilos, de manera muy natural aprendiendo, no están repitiendo, no hay un memorismo, ¿no? Bueno, y les decía que la historia conectó con ellos de manera muy bonita, muy agradable. Me quedé sorprendida cómo permanecían en la historia hasta el final. Quería mostrarles unas fotitos donde iniciamos la lectura. Bueno, primero la inician conmigo, los niños, y luego en un tercer día acompaña a la mamá. A ver. Acá está. Ahí. ¿Cómo? Aquí. Perdonen. Bien. Aquí estamos con un grupo de niños donde observamos que mamá está acompañándolos para que ellos se den cuenta que lo que voy leyéndoles tiene una manera de escribirse, ¿no? Que está en el texto lo que decimos. Entonces las mamás los acompañan. Este es un grupo. Este es otro grupo, ¿no? Tengo un grupo en la mañana y un grupo en la tarde, ¿no? Bien. Luego continuamos con la experiencia. Como sabemos, según la propuesta NARA, se repite la historia para que los niños la puedan ir construyendo, puedan ir interiorizando cada parte de la historia, los escenarios, los personajes y detalles, ¿no? Como estos que les comenté del pastel, que yo no lo había notado. Entonces, luego, como el fin principal era matemática, trabajamos con Choco Chocolate se trabaja la correspondencia 1 a 1, ¿no? Entonces, a ver, dramatizamos la historia preparando una mesa. Vanetti, en el curso Cuentos que Cuentan, nos sugirió de manera muy gráfica, muy didáctica, cómo lo podíamos hacer, porque también, por lo menos de manera personal, trabajar matemática y hacerlo con sentido y de manera lúdica, no es sencillo. Encontrar una experiencia que para ellos les enganche, que los tenga allí en esa experiencia, no es fácil. Entonces, esto del Choco Chocolate fue maravilloso. Les dije, chicos, vamos a preparar, ¿qué les parece si preparamos una mesa con invitados, así como la mamá ardilla? Así que todos estaban contentísimos, emocionados. Y cada uno prepararía la mesa con los invitados que decidiera, porque trabajamos mucho esa palabra, ¿no? Lo que tú decidas. Y entonces, las mesas, bueno, yo también armé mi mesa, entonces aquí les voy a compartir. Esta fue mi mesa con mis invitados. Y bueno, y les pedí que me ayudaran porque yo no estaba segura si había puesto la mesa correctamente para que todos pudieran disfrutar del Choco Chocolate. Entonces yo puse 5 muñecos, ahí está también mi perro Salchicha, del otro cuento, hice un perrito Salchicha, les presenté y ahí están los platitos y puse cada
cada uno de los elementos que nos sugería la historia. Ahí estoy en acción, primero leyendo la historia. La mesa. Ahora, lo interesante de nosotros presentar un modelo y mostrarle a los padres es ver que no necesitamos materiales muy elaborados para poder realizar, hacerla como un teatrillo, dramatizar la historia. La idea de hacerlo una misma o que lo haga la maestra, ¿no? Es para que los padres vean que es sencillo y que ellos lo pueden hacer en caso de que los papás les apoyen y también que los mismos niños se sientan motivados a hacerlo, ¿no? Con sus propios y que tomen la decisión si quieren 3 invitados, 4 invitados, 5 invitados. Y considerando también algo muy importante, los rangos con los que trabajamos, ¿no? Los rangos numéricos, que es con cantidades pequeñas. Y en un momento, justamente les voy a mostrar qué es lo que descubrí. Bueno, estas fotos me tomó mi hija mientras estaba narrando la historia y preparando. Y bueno, esta es una niña que me llamó la atención. Miren, esa es su mesa. Como no tenía de repente tacitas de juguete, la mamá le ayudó y ella preparó. Y miren, en el mueble están sus invitados, ¿no? Y acá se dieron situaciones muy interesantes, ¿no? Porque una vez que estuvieron preparadas sus mesas, yo les fui preguntando, ¿no? ¿Y tú cuántos invitados tienes? Y ya me decían, algunos tenían 4, otros tenían 5, otros tenían 3, todos tenían pocos invitados. Y entonces ella, por ejemplo, tenía 4 invitados, ella es Harumi, y le digo, tienes 4 invitados. ¿Y cuántas tazas has puesto en la mesa? Y ya contó. ¿Cuántos platos has puesto? 5. ¿Y cuántas cucharitas? 5. Y servilletas también. Ahí están sus servilletitas dobladitas. 5. Y tienes 4 invitados. Y si tienes 4 invitados, ¿por qué has puesto 5 tazas, 5 platos, 5 cucharitas? No, maestra, es que yo también voy a tomar chocolate. Entonces allí ella se estuvo incluyendo y está haciendo adición, ¿no? También pasó con mi mesa. Con mi mesa yo había puesto 5 invitados. Y un niño me dice, no, tienes que... ya bueno, yo había puesto, yo había puesto más platos. Y les digo, miren, pero estos platos ya no los necesito, porque ya tengo los 5 platos. Y entonces hubo una niña que dijo, tienes que retirar. Entonces, ¿cómo van? Utilizando lenguaje matemático. Pero hubo otro niño que me dijo, no, tienes que poner 6. ¿Por qué? Contigo. Entonces, algo esto por ejemplo, de verdad que en otras oportunidades quizás puedo haber hecho yo trabajo o actividades de correspondencia 1 a 1 con cantidades mayores, pero no se ha dado así de manera tan espontánea este razonamiento de los niños, ¿no? O bueno, esta intuición, porque en esta edad es intuición. Entonces dije sí, y justo le decía a Vanetti, ¿cómo se confirma que tenemos que trabajar con rangos pequeños para que en los niños se active esa autonomía y ese camino al razonamiento lógico con cantidades pequeñas? Porque esto no se da, o al menos no lo he experimentado, con cantidades mayores, ¿no? Generalmente con cantidades mayores tenemos que ayudarlos, darles un poquito más la respuesta, darles más el camino que en esto. Y también algo que me hizo confirmar que cómo debemos respetar los tiempos es que a un niño de 6 años, el mayor de mi grupo, le digo,
¿cuántas tazas has puesto en tu mesa? Y le iba preguntando, ¿no? ¿Cuántas tazas? Me dijo, 5. ¿Cuántos platos? Y cada vez que le preguntaba por un grupo de elementos, empezaba a contar. O sea, se había puesto 5 tazas y había la misma cantidad de platos, yo puedo pensar que el niño ya sabía que habían igual 5 platos, 5 cucharitas y 5 servilletas, pero no ha hecho esa deducción. El niño ha tenido que contar cada grupo de elementos, ¿no? Me ponía a pensar que puede ser en parte por esta educación a distancia que no nos ha permitido también ese contacto y generar situaciones en la cotidianeidad de la hora de la lonchera, de la hora de la organización de los materiales en los sectores. Puede ser ese un factor, pero también considero que es la edad en la que están nuestros niños, ¿no? Principalmente es su edad. Entonces, por eso hay que darle este tipo de experiencias, pero no complicarlas, ¿no? A veces que pensamos que porque le damos mayor cantidad o lo hacemos más complejo, puede desarrollar más. Y creo que cuanto más sencillo le hagamos, o le demos generemos una experiencia sencilla, vamos a provocarle más, ¿no? El desarrollo de su pensamiento lógico. Y bueno, también Vanetti, que siempre nos sugiere situaciones muy interesantes, nos dijo, de repente podrían preparar un chocolate, y ese de repente se convirtió en vamos a hacerlo, porque los niños fueron los que pidieron. ¿Y qué tal si hacemos chocolate? Así les digo, ¿les gustaría? Y bueno, ya ahí yo entré a motivar más y ya, pues entonces lo programamos el día, un día viernes para el cierre del proyecto. Les dijimos a las mamás que prepararan chocolate y los niños preguntaban, ¿no? ¿Cómo les quedó lo del pastel? Que dijeron, ¿y podemos acompañarlo con pastel? Ah, claro, porque yo les había dicho, chicos, vamos a tomar chocolate y si ustedes gustan, pueden acompañarlo con un pancito, con unas galletitas. Y ellos dijeron, ¿y podemos acompañarlo con pastel? Porque estaban vinculados a la historia, ¿no? Entonces aquí también tengo una fotito del compartir el chocolate. Aquí está, a ver. Aquí está. Bueno, ahí hay un niño que no tenía chocolate, ¿no? El único, pero todos los demás, ahí están. Unos con su quequito, otros tenían, sí, había niños con pancito y hay unos con su quequito y están con su tacita, compartiendo. Y miren sus caritas, estaban, pero felices, felices. Y bueno, puedo decir que el tipo de historia, los animales, la situación del compartir entre amigos, como una familia, realmente los ha tenido motivados durante todo el proyecto a los chicos. Estas historias son muy, muy tiernas y que enganchan mucho con la emoción del niño. Ellos siempre se acuerdan de Salchicha, por ejemplo. Sí, queremos a Salchicha, de cuando en cuando aparece Salchicha en el Zoom, ¿no? Y del Choco Chocolate también. También les puse el cartel de Choco Chocolate. Cuando veían el cartel Choco Chocolate ya sabían que decía Choco Chocolate, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Yo realmente me quedo con esta propuesta de enseñar matemática, integrándola con los cuentos, porque además los niños han enriquecido su vocabulario. Los niños han enriquecido su vocabulario porque además vienen trabajando desde el año pasado. En este caso sí puede ser un 30% de niños que trabajaban con
con la estrategia del envío de los audios, que escuchaban los audios y que los padres les leían. Todavía los padres no estaban muy convencidos de mostrarles, de leerles una historia sin imágenes. Sin embargo, los que han trabajado, se nota la riqueza en su vocabulario, la fluidez y la desenvoltura, la seguridad, cuando ellos comentan fragmentos de la historia. Eso sí, Vanetti, yo me quedo muy contenta al escuchar la seguridad y la fluidez con la que dicen sus ideas. Unos hablan más que otros, sí. Los que tienen vocabulario rico, pues se expresan mucho más. Los que tenían un vocabulario un poquito más limitado, o que a veces hay niños que hablan poco, sin embargo, se expresan, ¿no? Y se expresan con mucha naturalidad. Y responden, o sea, no tienen miedo ni inseguridad si es que les hago alguna pregunta de la historia. Entonces, yo creo que se genera un ambiente, una atmósfera, además de placer, de calma y de seguridad, ¿no? Y por supuesto que también los papás me han comentado y están muy contentos porque cuentan con los libros en casa y comentan cómo los niños les piden su cuento antes de dormir. Y puedo contrastarlo porque, bueno, yo soy directora de un jardín, entonces he tenido oportunidad de conversar con alguna mamá de otra edad, ¿no? Que todavía no está desarrollando esta estrategia porque, bueno, la empezamos con Vanetti en esta circunstancia de pandemia y cada maestra y cada maestro tiene su tiempo para interiorizar las diferentes propuestas y estrategias. Entonces, bueno, he podido comparar cuánto también los papás aprenden de lo que nosotros les damos a sus hijos. Entonces conversaba con una mamá y me hace acordar al año pasado lo que yo les decía a mis papás, ¿no? Mire, léale un cuento durante toda la semana, porque era una mamá que me decía, no, yo le hago contar a un niño de 3 años, le hago contar, quiere los números. Señora, ¿y su niño dibuja? Ah, no, la verdad que eso no le he reforzado, no le he enseñado. ¿Y le lee cuentos? Ah, no, la verdad que eso no le he hecho, la verdad. ¿No? Entonces, decía, ¿cuánto tenemos que hacer justamente compartiendo este tipo de experiencias ricas? Porque sí se ve que los niños disfrutan y aprenden, ¿no? Sí. Qué hermoso. Espero no haberme extendido mucho porque me emociona. No te preocupes, es hermoso escucharlas hablar con emoción, ¿no? Y que ustedes, así como los niños lo disfrutan, lo que yo veo es que ustedes también lo están disfrutando. Y claro, lo lindo de estas experiencias es que se ha hecho en educación a distancia, se ha hecho sin la presencialidad. Imagínense las cosas hermosas y bellas que van a surgir cuando estén en contacto cara a cara, ¿no? Con los niños. Pero qué importante es como tener un cuento que ayude a contextualizar ese aprendizaje, que sea el disparador, digamos, de esas relaciones que nosotros queremos que el niño vaya construyendo a nivel de pensamiento, ¿no? Pero algo que también vamos viendo es cómo vamos integrando áreas, ¿no? Y eso es lo que has hecho, también has integrado con comunicación e ir haciendo lectura de palabras que para los niños pueden ser más significativas, ¿no? Y vamos vinculando o interesarse más por uno u otro personaje, investigar cómo son, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonito. Karina, ¿cuánto tiempo duró tu proyecto?
El proyecto de Choco Chocolate lo hice semana y media. Quería comentarte justo esto de la integración de áreas. Ahora estoy trabajando con historia de un nacimiento y bueno, después de la lectura y todo, también fuimos a investigar acerca de los cisnes. Y una niña, cuando les mostré también que habían cisnes negros, ¿no? Les hice un texto breve y me dice, tengo un problema, o más bien una duda, me dice, ¿por qué los polluelos no tienen el mismo color que la mamá? Me decía, ¿no? Eso es bello, ¿no? Que yo les decía, cuando nosotros dejamos de preguntar tanto y damos tiempo, a los niños empiezan a ser ellos los que nos plantean las grandes preguntas. Y las preguntas de los niños pues son muy interesantes, porque como tú has dicho, observan cosas que a veces nosotros no hemos observado, ¿no? Y a ellos les llama la atención cosas que a nosotros no nos llamó la atención, que tal vez no se nos hubiera ocurrido preguntar por eso, ¿no? Pero qué bueno, Karina, gracias por compartirnos. Y había una experiencia más, y con eso cerramos esta parte del compartir para abrir a preguntas. Janet está acá, Janet Roque. Estamos ahora ya yéndonos hacia el centro. hemos empezado por Chiclayo, hemos bajado a Ica y ahora nos vamos a Arequipa, pero la ciudad de... ay, se me dio el nombre, Janet, disculpa. Chivay. Chivay. Nos vamos al cañón. Al cañón del Colca. Sí, Janet, bienvenida. Cuéntanos, no sé si tú te quieres detener porque hay muchas cosas que tú has hecho. No sé si quieras tal vez abordar lo de Choco Chocolate y un poco ir haciendo ese diálogo con lo de Karina para ir viendo otras cosas, que cómo va tomando forma, ¿no? En cada grupo. O quieres ver otra parte, no sé. Ahí te lo dejo a ti para que tú elijas. Muchísimas gracias, maestra. Buenas noches con todas las maestras. Bueno, les comento, adelantando un poquito, yo estoy ya regresando a la semipresencialidad y entonces esta experiencia ya la estoy llevando al aula con los niños que están participando conmigo, ¿no? Y es una experiencia muy hermosa porque ahí puedo darme cuenta y confrontar de que los papás sí les están leyendo a los niños y también me he podido dar cuenta de las preferencias de los cuentos. Mi experiencia, ¿no? Fue con los cuentos que abrigan, los cuentos para abrigar, y bueno, eran los audios, ¿no? Los que resaltaban. Y a regalarles también el teatrillo. Cuando empecé a trabajar los cuentos matemáticos, bueno, empezamos pues con Salchicha. Salchicha, una experiencia muy bonita que la hemos llevado ahora al aula para que puedan organizar los sectores del hogar y el área de lectura. Y es uno de los cuentos favoritos de los niños. Los términos matemáticos los están nombrando de una manera muy espontánea, organizando sus juguetes en esos sectores. Y bueno, es el cuento que más les agrada, ¿no? ¿Dónde está Salchicha? También en Choco Chocolate trabajé durante 3 semanas. ¿Y por qué lo hice el tiempo más largo? Porque yo ya no quería ser yo la protagonista, ¿no? En regalarles el teatrillo, sino quería que ellos lo hicieran. Pero ¿cómo hacerlo sin dejarles una tarea, ¿no? ¿Cómo llegar a ello? Yo me di cuenta de que al preparar un teatrillo teníamos que tener, pues, se necesita tiempo. Entonces los niños necesitaban ese tiempo para que puedan utilizar la creatividad con sus papás, ¿no?
y lo hicieron. Me quedé muy sorprendida porque lo hicieron. Hicieron la torta, ¿no? Y todo fue hecho con material reciclado. En la experiencia directa del aula que tengo, por ejemplo, a partir de esa experiencia también he aprendido a recordar mi niñez, a tejer, ¿no? Tengo todo mi set de tejido y bueno, por el tiempo tal vez ahora no puedo hacerlo, pero el tiempo que he podido tener, he construido los personajes y todo ello. Pero llevé al aula de chocolate, el tejido, y los niños jugaron con él y todo. Pero al día siguiente me sorprendieron porque uno trajo su cajita sin que le pida y trajo a sus personajes hechos de material reciclado. Las sillas, por ejemplo, yo no me imaginé cómo hacerlas, cómo las voy a hacer ahora. Me fue complicado por el tiempo y ellos lo habían hecho con cartón. Eh, las tacitas, el niño lo había hecho con botellas recicladas, ¿no? Y los personajes con tubos de papel higiénico, y lo trajo. Y tuve que sacar pues lo que yo traje para que él pues, pueda poner lo que, lo que él pues ¿no? Lo que él hizo junto con su mamá. Y entonces, Jairo, y entonces eh, estuvo pues y entonces pues tuve la experiencia, ¿no? De que ellos ahora están jugando, utilizan los términos matemáticos de una manera espontánea. eh, la tajada de la torta también lo habían hecho con cartón y reparten, ¿no? Reparten a sus muñequitos, tienen ahí la campana a disposición, el cuento, y lo leen, ¿no? De una manera jugando. Los niños están jugando ahí porque es un sector donde van espontáneamente y empiezan ahí a hacer su dramatización. Y en el caso de Salchicha, de igual manera, ¿no? Organizan los juguetes, y cuando les hablo, ¿no? De la casita, vamos a colocar en la casita los juguetes, vamos a colocar cada cosa en su lugar, ¿no? De una manera muy suave. Ellos recuerdan la voz que yo les mandaba, siento por la sonrisa que ellos, ¿no? Emiten y pues colocan, ¿no? Las cositas en su lugar y sin necesidad de ordenar tu juguete, ya vamos a hacer, o sea, ya esos términos que quizá antes yo utilizaba, ya pasó, ¿no? Ya no es necesario porque los niños cuando les hablamos con los cuentos y recuerdan ello, se nota el disfrute, ¿no? El disfrute de ellos y que pueden hacerlo con muchas ganas, con, con, con libertad, ¿no? La libertad que ellos sienten y la tienen pues espontánea. En el cuento de Salchicha, también ayer que estaba en las clases, ¿no? Cuando les dije qué cuento quisieran que contemos, los niños, hay algo que resalto, fue cuando yo narraba el cuento con el libro, alto me decían, y ellos fragmentos del cuento empezaban a decirlo, ¿no? Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque, y el otro, y así sucesivamente empezaron a decir, ¿no? Fragmentos del cuento, y los términos matemáticos definitivamente, maestras sí los tienen bien marcados, más que, menos que, en sus juguetes, en los juguetes que tienen en el aula, muchos, pocos, ¿no? Y es algo pues natural, es algo espontáneo que se ha logrado a partir de estas historias que se ha podido dar con los niños, ¿no? Y con los padres de familia. Y bueno, yo personalmente también tengo mi pequeño, ¿no? Y con él, pues, él de alguna manera tiene dificultades, ¿no? En el vocabulario, y en el vocabulario, en el lenguaje. Y
Y ello a mí pues me animó a hacer una maestría en dificultades en el aprendizaje, porque yo necesitaba, ¿no? De qué manera podía apoyarlo. Y me di cuenta, maestra, que los cuentos es definitivamente es un arma muy poderosa sin necesidad de hacer mucho, ¿no? Y dándoles un tiempo de calidad, poder lograr el vocabulario en nuestros niños. Yo lo estoy comprobando con mi propio hijo, porque su vocabulario también ha avanzado bastante, lo que me dice la psicóloga, y solo estoy haciendo los cuentos. O sea, es algo, ¿no? Tan sencillo, a veces para muchas personas o lo ven tan simple, pero es algo muy poderoso, que si lo llevamos con el corazón de manera muy profunda y damos ese tiempo de calidad, que no es mucho, pero sí es de calidad, vamos a lograr grandes cosas con nuestros niños, grandes cosas que los vamos a evidenciar cuando hablan, cuando se expresan, ¿no? Cuando se comunica con nosotros e incluso con otras personas, ¿no? Van a nombrar ahí sus términos, los términos matemáticos e incluso otros términos de vocabulario que se encuentran en los textos. Gracias, muchísimas gracias, Janet, por compartirnos tu experiencia y qué bonito que ya estás en aula, ¿no? Teniendo ese contacto con los niños y pudiendo disfrutar, armando, ¿no? Generando, digamos, esas provocaciones para que surja, ¿no? Surja en el juego libre los teatrillos de los cuentos, ¿no? De manera natural, de manera espontánea. Qué hermoso, realmente. Y como tú dices, ¿no? Es algo aparentemente sencillo, ¿no? Que a veces dice, pero solo leyendo el cuento va a pasar esto. Solo haciendo esto nada más. Pero ustedes están comprobando que pueden surgir muchas cosas hermosas a nivel de unidad, de proyecto, y se van teniendo también resultados maravillosos, ¿no? Porque, digamos, logramos conectar el aprendizaje con emoción. Logramos contextualizar la matemática y al repetir el cuento, ustedes también están viendo que los niños logran interiorizar el lenguaje matemático, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Entonces, ahora sí vamos a pasar a un tiempito de preguntas. No sé si sus compañeras quieran preguntarles algo. Abrimos el espacio. No sé si Karina Valdera puedes abrir también tu cámara. Y si hay preguntas, comentarios, pues bienvenidos. Abrimos ese espacio. No necesariamente pueden ser preguntas, pueden ser comentarios. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Vanetti? Buenas noches a todos, a todas. La verdad que las felicito, ¿no? Por el gran trabajo realizado. Y de hecho que somos, digamos, las profesoras las primeras que debemos estar sensibilizadas en ello y leer y emocionarse para que podamos volcar todo ello, ¿no? Con nuestros padres de familia, con nuestros niños y niñas. En mi colegio también tuve la oportunidad, yo bueno, soy directora, pero igual motivando a mis maestras para que también podamos introducirnos a la lectura, sobre todo en el hábito de la lectura, porque para nosotros era importante eso a nivel de nuestra red también, de Magdalena del Mar, y definitivamente los cuentos de Nara Learning pues han apoyado mucho en ello, ¿no? Bueno, felicitarlas, y cómo nos dan bastantes ideas. Yo estoy pensando que este chocolate lo vamos a realizar a fines de noviembre, ¿no? Como para introducirnos ya para la Navidad, y ahí acompañar nuestros chocolates también con nuestros panetoncitos, y de repente por ahí sale, no sé, Papá Noel o de repente algún otro personaje que los chicos quieran invitar. Y bueno, y ¿dónde está Salchicha? Que no solamente lo he leído
con las profesoras, sino nosotros también hacemos plan lector con nuestro personal administrativo. Y lo más lindo de todo esto es que nuestro personal administrativo, yo me reúno con ellos todos los miércoles de manera virtual y tenemos un cronograma. Cada uno cuenta el cuento, ¿no? Entonces la siguiente semana, con todo el ritual, no siendo profesores, pero tantos años trabajando con los niños, ¿no? Tenemos también a personajes muy importantes. Todos de alguna manera estamos en ese espacio de poder enseñar y aprender, y el personal administrativo también, ¿no? Cómo les encanta los cuentos, ¿no? Y veo que de esa manera también ellos como que nos hemos unido más, ¿no? Tratan de reflexionar de cada cuento leído, y hacen sus rituales, ¿no? Cada quien como con lo que tiene y con la voz que tiene, ¿no? Bueno, y todo eso gracias también a los cursos que hemos llevado. Yo ya estoy desde hace algunos años contigo, siguiendo tus cursos. Tengo algunas maestras que también siguen los cursos y que también aprovechan de ello para hacer esta réplica también con los niños, ¿no? Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Qué lindo, ¿no? De llevar esto con el personal. Y eso que tú traes es algo que yo también he ido descubriendo y me voy sorprendiendo, ¿no? Que los cuentos no son solo para los niños, también los adultos. Y alguien me dijo, es que todos tenemos un niño interno, ¿no? Un niño, una niña interna que necesita escuchar los cuentos también. Así que qué hermoso que estás teniendo esa dinámica y nos has traído una idea que, bueno, si todavía no han trabajado Choco Chocolate, pues qué bonito vincularlo, ¿no? Con esta proximidad de la celebración de la Navidad, que es este deseo de estar juntos, de compartir, de reunirnos, ¿no? Y de poder reunirnos alrededor del chocolate. Así es. Qué bonita idea que nos traes. Que quienes todavía no han trabajado, pues pueden ahí seguir inspirándose con las experiencias que se han compartido hoy y con lo que nos trae María Luisa. No sé si alguien más quiera comentar algo. Karina, te has levantado la mano. Tienes la palabra. Gracias, profesora Vanetti, y gracias también a la profesora que compartió hace un momento, porque cada idea creo que activa nuestros pensamientos y uno se emociona y como que se proyecta, ¿no? Entonces yo no sé si será cuán posible sería, de repente también nos pueda guiar usted, profesora Vanetti, porque se viene un encuentro con los padres, ¿no? Y de repente con los papás organizarnos, porque como son niños pequeños en este caso, organizarnos para contarles a los niños en este encuentro el cuento, como si fuera un papá de repente cada uno de los padres algún personaje y contarles el cuento en vivo. No sé si me viene esa idea ahorita en ese encuentro que vamos a tener, ¿no? Sería lindo, hay que ir pensando, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué cosas podemos ir generando? O incluso si ya lo trabajaron el cuento, ¿no? Tal vez ahora que se está volviendo a la presencialidad, alguna de ustedes iba a tener algún encuentro con los niños, pues traer, ¿no? Se acuerdan que se reunieron y que cada uno, tal vez no es chocolate, pero que cada uno pueda traer algo para compartir, ¿no? O sea, que es encontrarnos, porque hemos estado tanto tiempo separados, ¿no? Y los niños pues, necesitan ese encuentro, y ustedes también, ¿no? Entonces, tal vez el cuento pues nos ayuda a vivir ese momento, ¿no? A hacer una celebración, a llevar cosas para compartir, ¿no? Y vivirlo desde ahí, desde qué cosa puede traer cada uno para compartir, para ese encuentro, porque son los amigos que se van a reunir después de haber estado separados, ¿no? Entonces puede ser, no sé, como yo recuerdo mucho, por ejemplo, mi hija cuando empezó a encontrarse con sus amigas, era hermoso porque se preparaban regalos, ¿no? Nadie les decía, pero cada encuentro, las dos
iban, se abrazaba y se habían llevado regalitos, ¿no? Cosas así muy sencillas que se habían hecho porque era esa ansia, ese anhelo, ¿no? Entonces era muy bonito, entonces tal vez pueda servir para quienes están haciendo la transición hacia la presencialidad. Y bueno, Karina, Valderas, tú que estás, si no encuentras, estás buscando los caminos, pues pueden, ¿no? Pueden usar el cuento para ver el compartir, ¿no? Si es el papá del personaje o es preparar la mesa, porque claro, generalmente más que el personaje, yo les diría, acuérdense, cuando hemos leído este cuento, ustedes conectaron mucho con esto de recibir a los invitados, ¿no? Y ustedes decían, claro, uno prepara, ¿no? Y a veces sí, pues no tenemos las tazas igualitas, no tenemos, pero uno va tratando de poner todo bonito para el invitado, ¿no? Entonces tal vez puede surgir eso, ¿no? De cómo, con lo que tenemos, cómo preparamos y cómo hacemos que esa mesa, remitiéndonos a la matemática, que esas mesas y esas correspondencias que vamos a hacer sea especial, ¿no? Y ahí qué cosa le ponemos cada uno, hacemos el mantel, pueden hacer los niños pintar, hacer trazos, ¿no? En fin, pueden surgir cosas muy bonitas, ¿ya? Pero sí, yo creo que Choco de Chocolate puede estar perfecto con esta idea. Por eso es bonito, ¿no? El juntarnos. ¿Por qué? Porque cada una tiene una mochila de recursos. Entonces, juntándonos, esto se multiplica y salen muchas cosas más. Así que vamos viendo qué más. Más bien a usted, muchísimas gracias porque realmente pues la encontramos en el momento que más necesitábamos. Realmente fue así. En el momento en que más necesitábamos de alguien que nos vaya guiando y todo esto, usted estuvo ahí. Nos hemos encontrado. Así es, así es. Nos hemos encontrado y bueno, creo que nos congrega ese sentir, ese deseo de querer, ¿no? Hacer un trabajo acorde a los intereses, las necesidades de los niños, hacer un trabajo que genere aprendizaje, y eso es lo que nos une, y eso es lo que nos ha juntado, y estamos viviendo esta aventura juntas, ¿no? Y lo bonito es que cada una está construyendo su aprendizaje, lo bonito es que estamos aprendiendo entre maestras, ¿no? Y bueno, yo estoy así muy emocionada porque aprendo mucho. Las preguntas que ustedes me hacen también, las cosas que me comparten me lleva a seguir pensando y eso es rico, ¿no? Eso es rico y yo les agradezco muchísimo. Vamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todas las que nos han acompañado esta noche. Espero que esto les haya dado más ideas y tal vez en lo que queda del año, ¿no? Se puede hacer algo y si no, no se angustien, no se preocupen, cada una tiene su tiempo, ¿no? Y si no, pues vamos procesando esto para el próximo año dar el paso y comenzar esta experiencia.